¿Alguna vez has sentido que estás atrapada en una vida que no refleja quién realmente eres o lo que deseas? Como si algo invisible te estuviera limitando, impidiéndote avanzar hacia tus sueños. Yo también me sentí así, hasta que descubrí cómo romper con la Matrix, transformar mi vida y conectar con mi verdadero poder. Hoy quiero compartir contigo mi historia y las herramientas que me ayudaron a dar ese salto hacia la vida que siempre soñé. La Matrix, como metáfora, representa las limitaciones que nos impone la sociedad: expectativas, miedos, creencias limitantes y presiones externas. Especialmente como mujeres, enfrentamos desafíos únicos. Somos madres, trabajadoras, administradoras del hogar y sostenemos emocionalmente a quienes nos rodean. El resultado: muchas veces nos sentimos divididas entre nuestras responsabilidades y nuestros sueños. Yo también estuve allí. Intentaba cumplir con todos los roles, pero al mismo tiempo me sentía vacía, agotada y desconectada de mi esencia. Esto me llevó a lo que llamo mi punto de quiebre, ese momento en el que me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Aunque fue doloroso, ese punto de quiebre se convirtió en mi oportunidad de transformación. Fue el inicio de mi reingeniería de vida. En mi caso, mi punto de quiebre fue una mezcla de relaciones rotas, un trabajo sin propósito y una sensación de vacío profundo. Sentía que estaba atrapada en una Matrix que yo misma había ayudado a construir. Pero también descubrí algo poderoso. Esa crisis era mi oportunidad para transformarme. Podía quedarme estancada o usar ese momento para crear una vida con sentido. Ese camino no fue fácil. Tuve que mirar hacia adentro, cuestionar mis creencias y tomar decisiones que muchas veces no fueron cómodas. Pero a través de este proceso descubrí herramientas y enfoques que me ayudaron a reconstruir mi vida desde la coherencia, alineando mi mente, mi cuerpo y mi espíritu con lo que realmente deseaba. Superar estos obstáculos empieza con un cambio de mentalidad. Necesitamos creer que somos capaces y merecedoras de nuestros sueños. En mi caso, fue clave usar herramientas de visualización, establecer metas claras y, sobre todo, tomar acción constante, incluso cuando el miedo estaba presente. La reingeniería de vida se basa en encontrar la coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra esencia. Aquí te comparto 3 pasos que me ayudaron en mi proceso. La autoconciencia. Necesitamos observarnos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Y cómo actuamos? Para mí, fue un proceso que me permitió darme cuenta de cómo me estaba frenando y, a partir de ahí, comenzar a hacer cambios profundos en mi vida. Esto no es solo sobre alcanzar metas, sino sobre convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. El verdadero éxito está en la coherencia entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ese es el poder de la transformación. Tecnologías de transformación. Como alquimista circular, descubrí que la armonización de mi energía femenina era clave para mi transformación. Las herramientas que llegaron a mi vida y decidí experimentar me ayudaron a conectar con mi esencia y a lograr cambios profundos. Algunas de ellas incluyen: 1. Numerología como punto inicial. Entender mi esencia desde la numerología fue clave para reconocer patrones y lecciones de vida. 2. Rueda de medicina nativa. Un poderoso proceso de sanación y cambio basado en tradiciones ancestrales. 3. Limpiezas energéticas y enraizamiento. Liberar cargas emocionales y energéticas mientras conectaba con la tierra para equilibrarme. 4. Altares y rituales de poder. Crear intenciones claras y anclar mi energía a través de rituales significativos. 5. Terapias de arquetipos femeninos. Trabajar con los arquetipos de las diosas me ayudó a sanar heridas y recuperar mi fuerza interna. 6. Círculo de la palabra. Un espacio de escucha activa y empatía que me permitió liberar y transformar emociones acumuladas. 7. Visualización y metas. Diseñar un plan claro para manifestar mis sueños con coherencia
en todas las áreas de mi vida. Cada una de estas herramientas es parte de un proceso integral que no solo transforma nuestras circunstancias, sino también a nosotras mismas desde dentro. Si este mensaje resuena contigo y estás lista para comenzar tu propio proceso de transformación, te invito a que explores mis servicios y talleres. Usamos herramientas como la numerología, el círculo de la palabra y prácticas ancestrales para ayudarte a manifestar la vida que deseas. Puedes contactarme para sesiones personalizadas o participar en mis talleres grupales. Toda la información estará en el enlace de la descripción. Acción coherente, la clave para construir una vida alineada. Uno de los descubrimientos más importantes en mi proceso de transformación fue entender la importancia de la coherencia, esa alineación entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esto va mucho más allá de simplemente actuar. Se trata de integrar nuestras energías masculinas y femeninas, representadas por nuestra mente y nuestro corazón, para tomar decisiones y pasos que realmente reflejen lo que somos y lo que deseamos. ¿Qué significa estar en coherencia entre mente y corazón? La mente, que representa la energía masculina, está asociada con la lógica, la estructura, la acción y la planificación. Es la parte de nosotros que organiza, que visualiza metas y que nos impulsa a avanzar. El corazón, como la energía femenina, está conectado con nuestras emociones, intuición y creatividad. Es donde nacen nuestros deseos auténticos y donde encontramos la conexión con nuestra esencia más profunda. Cuando estas dos energías trabajan juntas, logramos tomar decisiones y acciones que están alineadas con nuestra verdadera identidad y propósito. Por ejemplo, si tu corazón anhela un cambio en tu vida, pero tu mente está atrapada en el miedo o la duda, habrá un desequilibrio. De la misma manera, si tomamos decisiones solo con la lógica, ignorando lo que nuestro corazón nos dice, terminamos sintiéndonos vacías o desconectadas de nuestra esencia. ¿Cómo lograr la acción coherente? Escucha activa del corazón. Tómate un momento para conectar contigo misma y preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero? Usa prácticas como la meditación, la escritura intuitiva o la visualización para explorar lo que tu corazón anhela. Permítete sentir, sin juzgar, cuáles son los deseos o inquietudes que surgen. Claridad mental. Una vez que identifiques tus deseos, usa la energía masculina de tu mente para estructurar un plan. Pregúntate, ¿qué pasos necesito tomar para materializar esto? Haz una lista de acciones claras y alcanzables que te acerquen a tus metas. Integración de ambas energías. Antes de actuar, asegúrate de que tanto tu mente como tu corazón están en sintonía. Si algo se siente forzado o desconectado, es una señal para ajustar. O por ejemplo, si deseas iniciar un nuevo proyecto creativo, pero tu mente te llena de excusas o dudas, trabaja primero en liberar esas creencias limitantes para alinear tus pensamientos con tu visión. Hoy hemos hablado del punto de quiebre y cómo puede ser una oportunidad para la transformación. Te he compartido mi experiencia y las herramientas que me ayudaron a alinear mi mente, cuerpo y espíritu. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás lista para atravesar tu propio punto de quiebre y crear la vida que realmente deseas? Déjame un comentario y cuéntame tu historia. ¿Has enfrentado tu punto de quiebre? ¿Qué aprendiste de él? Y si deseas que te acompañe en este camino, ingresa al enlace de la descripción para saber de mis servicios y programas. Recuerda, el poder de transformar tu vida está dentro de ti. El punto de quiebre no es el final, sino el inicio de una transformación hacia una vida auténtica. Confía en ti misma, porque tienes todo lo que necesitas para lograrlo. Gracias por acompañarme en este video de Evolución Cuántica. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que el universo te avise cada vez que subamos un nuevo video. Dale like si disfrutaste el contenido y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Recuerda, el universo conspira a tu favor cuando vibras en armonía con él. Nos vemos en el próximo video.